Nos adentramos hoy en un pasaje de las Escrituras que ha suscitado profundas reflexiones y debates a lo largo de los siglos. Es un relato que sienta las bases para uno de los eventos más trascendentales en la historia bíblica, el diluvio universal. Este período inicial de la humanidad, previo a la gran inundación, se describe como una era de profunda decadencia moral. La tierra, que una vez fue un jardín de inocencia, se había transformado en un escenario de corrupción generalizada. La pureza original de la creación se había desdibujado y la humanidad se desviaba cada vez más del camino trazado por su Creador. La maldad no era un incidente aislado, sino una condición que permeaba la existencia. En este contexto de creciente oscuridad, emerge una narrativa enigmática que ha capturado la imaginación de estudiosos y creyentes por igual. Se nos introduce a los hijos de Dios, figuras cuya identidad ha sido objeto de intensa especulación teológica. Estos hijos de Dios observaron la belleza de las hijas de los hombres y se sintieron atraídos por su encanto. Su mirada no buscaba la virtud, sino la complacencia estética y carnal. Movidos por este deseo, tomaron para sí a las hijas de los hombres como esposas, eligiendo a quienes les placía. Esta unión no fue un acto de amor puro, sino una decisión basada en la atracción superficial. Este acto representó una intermingling, una mezcla de linajes que, según diversas interpretaciones, trascendía las barreras naturales o divinas. Fue una fusión que alteró el orden establecido. De estas uniones nacieron seres extraordinarios, conocidos como los gigantes. Su existencia misma era un testimonio de la singularidad de sus orígenes. Estos gigantes fueron descritos como héroes de la antigüedad, figuras de gran estatura y fuerza. Su presencia debió haber sido imponente y quizás temible para los hombres de su tiempo. También se les conoció como hombres de renombre, cuya fama se extendía por la tierra. Su legado, sin embargo, no se asociaba con la justicia, sino con el poder y la dominación. Esta intermarriage, esta unión prohibida o inapropiada, sirvió como un catalizador para el profundo desagrado de Dios. Fue una afrenta a su santidad y a su plan para la humanidad. Dios, desde su trono celestial, fue testigo de la maldad que se había extendido por toda la humanidad. Nada escapaba a su omnisciente mirada. Observó que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. La corrupción no era superficial, sino que había penetrado hasta lo más íntimo del ser humano. Ante tal depravación, Dios expresó un profundo pesar por haber creado a la humanidad sobre la tierra. Su corazón se dolió por la senda que sus criaturas habían elegido. Esto llevó a una decisión divina de juicio, una determinación de limpiar la tierra de su iniquidad. La justicia de Dios demandaba una respuesta a la corrupción rampante. La limpieza se llevaría a cabo a través de un gran diluvio, una inundación que cubriría toda la faz de la tierra. Sería un acto de purificación sin precedentes. El diluvio tenía la intención de destruir a todas las criaturas vivientes que se habían corrompido. Solo aquellos que permanecieran justos serían preservados. En medio de esta corrupción generalizada, una figura se alza como un faro de esperanza: Noé. Su nombre resuena como un contraste a la oscuridad circundante. Noé es presentado como un hombre justo, cuya vida
se distinguía de la de sus contemporáneos. Su integridad era un testimonio en un mundo pervertido. Él halló gracia ante los ojos de Dios, lo que significa que su vida y sus acciones fueron agradables al Creador. Su relación con Dios era genuina y profunda. Dios reveló su plan a Noé, compartiendo la inminente destrucción y el camino hacia la salvación. Noé fue elegido como el custodio de la vida. Noé recibió instrucciones precisas para construir un arca, una embarcación que serviría como refugio. La tarea era monumental, pero la fe de Noé era inquebrantable. Las dimensiones del arca fueron especificadas con exactitud, cada medida dictada por la sabiduría divina. Noé no debía desviarse de las indicaciones. Los materiales de construcción también fueron detallados, asegurando la resistencia y la flotabilidad de la estructura. Cada aspecto fue cuidadosamente considerado. Noé fue mandado a llevar a su familia al arca, asegurando la continuidad de su linaje. Su esposa, sus hijos y sus nueras serían salvos con él. También se le ordenó traer parejas de todas las criaturas vivientes, macho y hembra, para preservar la diversidad de la creación. La vida animal también sería protegida. El propósito de esta preservación era salvarlos del inminente diluvio, garantizando que la vida continuara después del juicio. El arca sería un santuario flotante. Noé recibió instrucciones para reunir alimento suficiente para él y para todos los animales. La provisión era esencial para la supervivencia durante el largo viaje. El pasaje enfatiza la obediencia incondicional de Noé a cada mandato divino. Su fe se manifestó en sus acciones, no solo en sus palabras. Noé hizo todo tal como Dios le había mandado, sin cuestionar ni dudar. Su sumisión a la voluntad divina fue completa y ejemplar. Esta obediencia establece el escenario para la narrativa subsiguiente del diluvio. La preparación de Noé es el preludio de la gran catástrofe y la salvación. También prepara el camino para la salvación de Noé y su familia, quienes serían los únicos sobrevivientes de la humanidad. Su fe les aseguró un nuevo comienzo. El juicio divino es un tema central que resuena a lo largo de este pasaje. Nos recuerda la justicia inquebrantable de Dios ante la maldad. El pecado humano es un tema prominente, mostrando la capacidad de la humanidad para desviarse de la rectitud. La corrupción del corazón es una constante advertencia. La importancia de la rectitud se subraya a través de la figura de Noé. Su vida justa fue la clave para su preservación y la de su linaje. El pasaje destaca la corrupción generalizada que había invadido la tierra. Es un sombrío recordatorio de las consecuencias de la desobediencia. Este relato nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, la justicia divina y la importancia de la obediencia. Nos confronta con la seriedad de nuestras elecciones. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y el estado de nuestro corazón. ¿Estamos caminando en rectitud o nos hemos dejado seducir por las atracciones del mundo? La historia de Noé no es solo un relato antiguo, sino una lección atemporal sobre la fidelidad en tiempos de apostasía. Es un llamado a la reflexión profunda. Que este análisis nos inspire a buscar la gracia de Dios y a vivir vidas que le sean agradables. Que la historia de Noé sea un faro de esperanza y un recordatorio
de la soberanía divina.